días, buenas tardes o buenas noches. Este es el tercer episodio del programa Diálogos Filosóficos. En esta ocasión va a ser con Juan Antonio García Amado. Yo soy Manuel Atienza. Juan Antonio y yo somos buenos amigos y además hemos participado en muchas polémicas, pero este no es un programa de polémicas. Este es un diálogo, un tipo de diálogo con el que yo trato fundamentalmente de esclarecer la concepción, las ideas filosóficas de la persona a la que entrevisto, lo cual no quiere decir que eventualmente pueda haber alguna pregunta incómoda, incluso crítica, que pudiera aproximarse a lo que sería una polémica, pero no esa sea la finalidad perseguida. Aunque todos los que estén viendo o oyendo esto conocerán los datos biográficos fundamentales de Juan Antonio, me permito un poco recordarlos. En estas entrevistas, por cierto, yo trato de hacerlas concentrando las preguntas en algún libro, en alguna publicación última, y en este caso es en un libro de Juan Antonio García Amado, algo antes de la pandemia, que se titula Decidir y argumentar sobre derechos, editado por Tirán Leblanc y y la Academia Judicial de México. Y precisamente al final aparece una nota curricular del autor, entonces donde nos informan de que Juan Antonio nació cerca de Oviedo, de Gijón, perdón, que es la ciudad más grande de Asturias, aunque no sea la capital. En 1958 estudió en la Facultad de Derecho de Oviedo también, en la misma facultad en la que yo estudié, pero no coincidimos como estudiantes porque él es algo más joven que yo. Hizo estancias de investigación en diversas universidades, sobre todo de Alemania, también en Francia y en Italia. Es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de León, en el norte de España, desde hace ya mucho tiempo, y ha publicado muchísimos artículos y muchísimos libros sobre temas muy variados, que incluyen lo que sería filosofía del derecho en sentido estricto, pero también ha incursionado mucho en diversas áreas de derecho positivo, como el derecho civil, el derecho administrativo, el derecho penal y el derecho constitucional, por supuesto. Ha escrito sobre derecho y ciencias sociales, sobre Habermas, sobre Luma, sobre argumentación jurídica, que es en lo que nos vamos a centrar fundamentalmente en este diálogo, sobre derecho y literatura. Y es uno de los filósofos del derecho, sin ninguna duda, que tiene más influencia y que se ha caracterizado sobre todo por ser un agudo e insidioso, diría yo, crítico de las teorías de la argumentación jurídica y particularmente de las teorías de Robert Alexy, sobre todo. Pero curiosamente, la experiencia investigadora de Juan Antonio se inicia con lo que fue su tesis de doctorado sobre la tópica de Fibeck, que es un gran libro, debo decirlo. Yo lo leí, lo estudié muy a fondo cuando escribí un libro en el que trataba de dar cuenta de las teorías de la argumentación jurídica, y respecto de Fibeck, pues sin duda lo mejor es lo que él ha escrito, que tiene todas las virtudes que debe tener un buen libro. Es claro, es profundo, es crítico también. Y recientemente se ha publicado una nueva edición, Teorías de la Tópica Jurídica, en Palestra, en donde él, Juan Antonio, escribe una nota para la nueva edición. Y entonces ahí nos explica algo que precisamente yo tenía curiosidad de preguntarle, pero él no nos explica, cómo la primera edición se publicó en 1988, era su tesis de doctorado, y entonces él nos dice que realmente se había empezado a interesar por la argumentación jurídica y sobre todo por Perelman, y que sin embargo por razones académicas, porque había tenido una beca para irse a Alemania, entonces pensó que tenía que elegir un autor alemán y eligió Fibeck. Cuenta también que conoció en una ocasión a Fibeck, algo que resulta
curioso, porque es un elemento, si se quiere, de, bueno, no sé si se puede calificar de autocrítico, pero digamos extraño, ¿no? Que alguien lo diga. Dice, el tema no da mucho de sí. Esta es la verdad. O a esa conclusión llegué yo antes de culminar el trabajo, pero me permitió sumergirme en las teorías de la argumentación jurídica. Bueno, la primera pregunta que yo querría hacerle a Juan Antonio es la siguiente. ¿Qué él dice? Como había tenido en mente la lectura y la idea de trabajar, en cierto modo, sobre Perelman, él hace una comparación entre la teoría de la argumentación jurídica de Perelman y la de Fichte, y dice que hasta cierto punto coinciden y en un cierto momento, diríamos, él cree que se separan. Y lo dice así. Se separan porque Fichte era ante todo un escéptico amable, un realista elegante, un escarmentado tranquilo. Dice, no sé cómo escribiría yo quiere decir Juan Antonio, el libro hoy, pero que pondría más énfasis en los aspectos estos escépticos, dice el fuerte escepticismo de Fichte, que contrapone, y el irracionalismo, habla de irracionalismo de Fichte, que contrapone al racionalismo que él encuentra en Perelman, y sobre todo creo está pensando en la idea del discurso dirigido al auditorio universal. Bueno, entonces lo que yo quería preguntarle es esto del escepticismo y las tendencias hacia el irracionalismo que él encuentra en Fichte, claro, con lo cual aproxima a Fichte, diríamos, a sus propias posiciones, me parece. Pero a mí esto me resulta chocante, porque justamente yo cuando, y habiendo utilizado fundamentalmente la obra de Juan Antonio, estudié también a Fichte, una de las cosas que me llamó la atención y que además subrayaba y en forma un tanto incluso crítica, eran las referencias de Fichte a la justicia, que diríamos no parece encuadrar mucho con lo que sería un escéptico. Y entonces, por ejemplo, entre otras cosas, Fichte dice que la gran aporía fundamental encuentra su formulación en la indagación sobre el ordenamiento justo. Dice también Fichte, los conceptos que aparentemente son de pura técnica jurídica solo adquieren su verdadero sentido a partir de la cuestión de la justicia. Los principios de derecho solo proporcionan resultados efectivamente aceptables cuando están ligados a la idea de la justicia, etc. Entonces, mi primera pregunta para Juan Antonio en este diálogo es hasta qué punto es compatible ese escepticismo y racionalismo que él ve en Fichte con esas referencias a la justicia. Bueno, pues hola Manuel, qué gusto pues esta charla. Me siento estupendamente. Aquí nosotros solemos tener debates para mí bien interesantes y entretenidos. Bueno, y hoy toca dialogar de otra manera y me resulta también muy grato. Bueno, sí, es posible que mi interpretación de Fichte con el paso de los años sea incorrecta, no lo descarto, tampoco es que tú lo hayas afirmado así, soy yo el que lo dice de esa manera, ¿no? Yo considero que la teoría de Fichte es muy interesante, digamos, por el lado descriptivo, y describe muy bien, explica muy bien ciertos elementos que de hecho operan en la argumentación jurídica y en la argumentación en general, y en el argumentador hábil, en el argumentador de éxito. Y es esa capacidad, de eso trata la tópica, como bien sabes, esa capacidad para encontrar los argumentos pertinentes, oportunos, efectivos y para desplegarlos en el ataque y en la defensa, ¿no? Bueno, de eso se había ocupado Aristóteles, de eso se había ocupado Cicerón, y Fichte actualiza muy bien eso. Yo lo que nunca encontré en Fichte fue, digamos, un método, una reflexión
que permitiera fundar una teoría, digamos, racionalista de la argumentación jurídica. ¿Qué entiendes, perdona, qué entiendes por teoría racionalista de la argumentación Sí, jurídica? sí, está perfecto. Una teoría racionalista de argumentación jurídica es, en mi concepción, la de Perelman. La de Perelman tiene las dos caras o las dos dimensiones. La pragmática, o sea, cómo argumentar para tener éxito, el abogado para ganar el pleito, y un modelo que permite juzgar cuando hay, permite averiguar y criticar cuando hay elementos manipulativos en esa argumentación, porque no se cumplen determinados estándares de la argumentación racional, ¿no? Yo creo que esto voy a decir ahora, te lo he oído a ti también hace tiempo, ¿no? Perelman anticipa mucho de lo que después, más profundamente y más sistemáticamente, pues dijeron autores como Habermas, y con ello anticipa también a Alexis, y por supuesto Alexis recoge a Perelman entre los primeros autores sobre los que construye su teoría, ¿no? Entonces, esa diferencia de Perelman entre argumentar para el auditorio universal y el auditorio particular para convencer o persuadir, digamos, tiene un componente racionalista mejor logrado o peor logrado. Pero hay Pero una y no sé, referencia. Sí. y Juan Antonio, pero no se podría decir que la diferencia está más bien en que Perelman desarrolla más su teoría y en ese sentido incluye también algunos criterios, porque diríamos racionalista más o menos, porque Perelman fue más bien un relativista, ¿no?, en materia axiológica. O sea que en ese sentido no me parece que hubiese muchas diferencias, ¿no?, con Fibe. Bueno, habría que decir, creo, varias cosas de eso. Perelman empezó como relativista. Su libro de la justicia es el libro de un relativista. Pero yo creo que Perelman después anticipa bastante o tiene una intuición muy fuerte de lo que acabará siendo pues, el constructivismo ético, que es la postura más prometedora que hay desde el punto de vista, bajo mi concepción, del objetivismo moral, ¿no? Y entonces yo creo que anticipa ese modelo discursivo de racionalidad que luego se consuma en Habermas y otro. Y eso, y claro, habría que preguntarse qué entiendes tú por escepticismo ético cuando tildas a Perelman de escéptico en esas cuestiones. Él no era un Yo realista creo, mucho. sí, yo diría que Perelman no suscribiría la tesis de la única respuesta correcta ni nada semejante. No, pero ahí llegamos a algo muy interesante. Ahí llegamos a algo que yo creo que es muy interesante. Y es donde está una de las claves del rico debate actual, incluso de lo que puede ser el debate entre nosotros y otros compañeros, ¿no? Yo creo que esto que vamos a llamar, que voy a llamar con mayor acierto o menor, el constructivismo ético perelmaniano, tiene la virtud que yo le sigo viendo al constructivismo, que es no la de fundar una única respuesta correcta, sino la de servir de buen patrón analítico para descartar respuestas por incorrectas. Es decir, hay cosas que un auditorio, que integrantes de un auditorio no pueden razonablemente aceptar si no es bajo manipulación, presión, chantaje, desinformación, etc. El ejemplo fácil ahí es la propia esclavización, la existencia de esclavos y que pueda ser uno mismo un esclavo, ¿no? Bueno, esto lo desarrolló luego mejor que nadie Rawls, como sabemos, ¿no? Bueno, entonces, el constructivismo ético como vía de descarte de opciones por irracionales y por incompatibles con presupuestos cuasi trascendentales de la argumentación o de la comunicación, como diría Habermas, yo creo que eso está intuido o un poquito desarrollado en Perelman. Una vía para un objetivismo ético más ambicioso que permita pensar que ese modelo discursivo argumentativo de racionalidad permite llegar a la única respuesta correcta, la única respuesta moral correcta, esa yo creo que en Perelman no está, pero es lo que yo pienso que el constructivismo tampoco puede brindar. Sí, yo recuerdo que una vez, porque yo estuve un año en Maguncia
pero ya se había muerto. Fiebig no le conocí. Sí conocía a su discípulo, aquí tú también conociste, Baalbek. Balbek, Y me Otmar acuerdo Balbek. que hablé un momento, no mucho tiempo, con él y hablamos sobre esto, sobre las conexiones con lo de Perelman, y él también, pensaba como tú, que no, que eso de lo de el auditorio universal y la idea de criterios para medir la calidad de las argumentaciones, que era excesivo y que no estaba en esa tradición. No, quería preguntarte, tú que sí pudiste, sí tuviste oportunidad de conocer personalmente a Fiebig, ¿qué impresión te hizo? Bueno, yo lo conocí un rato, lo conocí una tarde, él era mayor, él y su esposa, yo iba con Otmar Balbek precisamente, y su esposa nos invitaron en su casa a tomar café con Kuchen, café con tarta, muy al estilo alemán, y fue una conversación afable con un señor mayor, extremadamente cortés, que no tenía especial interés en entrar en profundidades teóricas durante la merienda. Y eso encaja con la idea que yo me había hecho de él mismo por lo que había oído y lo que el propio Balbek me contaba, que es que era un hombre afable, tranquilo, cordial y muy culto, pero que no estaba dispuesto a dedicar el tiempo que tú dedicas a la teoría, o que dedico yo, si se me permite decirlo así, ¿no? Está bien. De todas formas, te voy a contar una anécdota que no sé si alguna vez te la he contado, creo que la he escrito por algún lado, y es la siguiente. Como sabes, Ernesto Garzón Valdés también fue profesor en Mainz, en Maguncia, y él tenía un puesto en la Embajada Argentina, en Alemania, en Bonn, y cuando el golpe militar argentino se quedó, diríamos, sin medios de vida prácticamente. Tenía un pequeño contrato en la universidad, pero era muy poca cosa. Y él tenía relación con Fiebig, de hecho tradujo algún libro de Fiebig, no el de tópica y jurisprudencia, otro. Y entonces él recibió, había hablado con Fiebig, que sabía esa situación, recibió un telegrama de Fiebig en el que Fiebig le daba, le transfería el sueldo del mes correspondiente, y en el telegrama había visto por motivos de amistad. Y yo me acuerdo porque Ernesto siempre ha tenido eso encuadrado así en la pared, diríamos, enfrente de su escritorio, ¿no? Parece que es una bonita anécdota. Sí, y a mí me contaba Balbek alguna anécdota más en ese sentido, ¿no? La ayuda que le brindó Fiebig a Ernesto Garzón para incorporarse a la universidad alemana, tener un espacio, un puesto, un contrato, o que pequeño inicialmente allí, y que eso fue a través de un alumno, de un discípulo, mejor dicho, que tenía Fiebig, que se llamaba Waldemar Schreckenberger, que tiene un tratado sobre, creo que es semiótica jurídica o retórica jurídica, no me acuerdo ahora, creo que traducido por el propio Ernesto, y que en ese momento ese discípulo de Fiebig ocupaba un alto cargo en el gobierno alemán, y desde ahí pudieron un poquito acomodar la situación para darle entrada a Ernesto como exiliado, represaliado argentino, etc. O sea, la bondad era realmente indiscutible en el caso de Fiebig. Sí. Bueno, está bien saberlo, quizá. Sí. ¿Qué dirías tú? Es decir, ¿qué ha quedado de la tópica para la teoría del derecho en general? ¿Qué queda? ¿Qué ha quedado de la tópica? Bueno, pues yo creo que ha quedado el valor de la aportación de Fiebig sobre ese particular como precursor de las teorías de la argumentación jurídica, frente a las cuales, luego pues, seguro que hablaremos de eso, yo no soy tan escéptico como tú sueles considerar, en razón de esas críticas mías que tienden a ser siempre un poco exageradas de cualquier cosa, eso lo reconozco. No, pero yendo ahora a la pregunta, dos cosas, yo diría la cara y la cruz. El valor de precursores que tienen Perelman y Fiebig, y algún otro autor, obviamente, de los que salen, para empezar, en la mejor síntesis que se hizo de todo ese movimiento que está en tu libro, Las razones del derecho, yo creo que ese valor de precursor es de abrir camino, de ir cambiando un cierto paradigma, eso en Fiebig está y es indiscutible. Pero yo creo que también hay algo que se frustra ahí. No hemos estudiado suficiente
suficientemente el legado metodológico de Fives. No me refiero a su obra, que es escasa y que ha sido leída, traducida a muchos idiomas. No, me refiero a que tal vez no hemos investigado bastante cómo funcionan los tópicos en la práctica real, los tópicos jurídicos, ¿no? Y eso es parte de un defecto general, eso no es culpa ni de esta doctrina ni de aquella. Creo que en derecho nos falta trabajo de campo, capacidad de análisis empírico y espíritu analítico de un objeto. Somos buenos quizá desarrollando un método analítico de palabras, pero no analizamos bien ciertos componentes que puede haber, por ejemplo, en las sentencias. Sería bárbaro un trabajo sobre los tópicos principales en la jurisprudencia civil española, digamos, en lo que va del siglo XXI, ¿no? Buscando eso que Fives en realidad rescata de los griegos y los romanos. Mira, hay un libro reciente de un polaco, Grabowski, porque es un polaco que está muy vinculado con nosotros, estuvo varios años en Alicante, hizo ese tipo de trabajo. Eligieron como 100 y pico tópicos, algunos característicos del derecho polaco, otros muy generales, yo qué sé, pues de buena fe, en fin, todos los que puedas imaginar, y seleccionaron a la gente para que se ocupase de eso y vieran cómo eran tratados en la doctrina y en la jurisprudencia. Lamentablemente ese libro está en polaco, que yo les decía, claro, me merecería la pena traducirlo en inglés. Tiene muchas dificultades porque, claro, está pensado para ser usado, claro, diríamos, por los polacos, ¿no? Pero esa es una buena idea, que a lo mejor que alguna vez sería una buena empresa de investigación, ¿no? Que alguna vez lo sería, y yo creo que deberíamos sí, animar en lo que esté en nuestra mano a que alguien hiciera ese tipo de investigación. Mira, una cosa muy corta, cuando en aquella juventud lejana, yo estaba en Alemania, en Múnich, unos entonces jóvenes profesores del equipo de Arthur Kaufmann, concretamente Ulrich Schrott, hicieron una investigación sobre el tópico justicia en la jurisprudencia alemana, acotaban, se publicaron como un articulito que no tuvo ninguna repercusión, pero a mí me llamó mucho. Acotaron un cierto número de sentencias en el espacio, y bueno, ¿qué pasa cuando aparece el argumento de justicia? Y llegaron a una conclusión que, según cómo se mire, puede ser trivial o muy importante. Dijeron, cuando aparece el argumento de justicia, gana siempre. Porque nadie va a decir, bueno, traigo la justicia a relucir, pero no lo voy a hacer caso. Hasta el más cínico argumentador, cuando considera que va a hacer algo injusto, si es que lo considera, no dice voy a vulnerar la justicia. Bueno, eso puede parecer trivial, así explicado, ¿no? Pero es muy importante ver cómo es en la práctica la jerarquía en los argumentos, cuáles se ponen sobre la mesa solo para ganar o solo para derrotarlos, o a lo mejor podríamos decir lo contrario del argumento del formalismo, ¿no? Y esto no lo digo ligado a ninguna polémica nuestra. Bueno, el tópico de justicia es vencedor siempre por razones de coherencia argumentativa. Y cuando un juez dice, bueno, hay una solución formalista, a lo mejor es que lo dice para descartarla, porque si no diría, es la solución legal o es la solución que el derecho nos permite. Todo eso es importante para entender una dinámica, verlo, examinarlo, ¿no? Creo, sí, yo estoy muy de acuerdo. Pero aparte de las cuestiones meramente, diríamos, de uso persuasivo, del lenguaje, creo que también hay una parte de análisis teórico que puede ser bien interesante. O sea, cuando vamos a tópicos, digamos, no tan abstractos, sino, diríamos, más concretos, yo qué sé, priori in tempore, poteri in jus, bueno, a lo mejor eso puede quedar para un posible trabajo conjunto de investigación, ¿verdad? Pues ojalá. Algo interesante. Vamos al libro, entonces. Decidir y argumentar sobre derechos. El libro está estructurado en dos partes. La primera, elementos teóricos. La segunda, 5 ejercicios de análisis jurisprudencial. Los elementos teóricos recoge una serie de trabajos. El primero, ¿para qué sirve la teoría de la argumentación jurídica? El segundo, ¿qué es ponderar? Sobre implicaciones y riesgos de la ponderación. El tercero, sobre los derechos fundamentales y sus conflictos, que se vincula mucho con la ponderación. Y hay un cuarto en el que trata otra cuestión totalmente distinta, que es el de la deontología judicial. Hay una ética especial para los jueces. Y luego, en lo que llaman los 5 ejercicios de análisis jurisprudencial, primero se dedica a analizar, por no decir triturar, criticar de manera, diríamos, despiadada
a propósito de dos sentencias muy famosas, que yo creo que hizo famosa sobre todo Alexi, del Tribunal Constitucional alemán, en donde se planteaba precisamente la ponderación. Uno era el caso donde se contraponía el derecho a la vida o la integridad física de una persona antiguo nazi, miembro de la Gestapo, etcétera, etcétera, al que se trataba de procesar, y entonces se contraponía esos valores, el respeto a la vida y a la integridad, con lo que sería la realización del proceso penal, la administración, diríamos, de justicia. Y otro caso también muy famoso que utilizó en muchas ocasiones Alexi, que es el caso ese Titanic, ¿no? Donde una revista pues había hablado sobre un oficial tetrapléjico, creo que era, había utilizado expresiones como nacido asesino o tullido. Y entonces, mediante ponderaciones, teóricamente, pues llegaron a la conclusión, diríamos que por lo que se refería a la expresión nacido asesino, había que entender que formaba parte de la crítica y que por lo tanto, y del aspecto también un tanto jocoso de la publicación, pero que tullido no. Esto afectaba, diríamos, a lo que es el libre desarrollo de la personalidad, que es lo que estaba ahí implicado. Bueno, y eso, digamos, Juan Antonio se dedica a destruirlo, pero destruirlo sobre todo desde el punto de vista de decir que o no se pondera o en todo caso, en lugar de ponderar, se podría haber resuelto. Esta es su tesis, yo diría, de fondo. En lugar de ponderar, interpretar más subsumir. Viene a ser esto, ¿no? La tesis. Y respecto a los casos españoles, los otros 4, pues se refieren a un supuesto, todos son, menos el último quizás, que yo por lo menos no lo conocía, pero los otros eran supuestos que en su momento dieron lugar a una serie de discusiones. En uno se contraponía el derecho a la intimidad con la libertad de información. En otro, a propósito de el Parlamento de Cataluña, digamos, que fue no tomado, pero digamos asediado, por así decirlo, por una serie de manifestantes para impedir a los parlamentarios que pudiesen sesionar. Y entonces ahí lo que se contraponía, lo que se ponderaba, supuestamente, sería por un lado, pues, que se llevase adelante la acusación y la condena por la comisión de un delito contra las altas instituciones del Estado, que es como se define y se tipifica en el derecho español, pero por otro lado, lo que se esgrimía es el derecho de reunión y manifestación. Y entonces, en la ponderación, pues por parte de una de las instancias judiciales se dijo que eso era superior, que debía prevalecer y que por lo tanto no habrían cometido ningún acto ilícito. Otro se refiere a una cuestión de prescripción y de cómo contar, una cuestión, diríamos, más o menos técnica, pero donde efectivamente había también elementos de ponderación. Y otro al tema de la conciliación familiar, o sea que la idea de un trabajador que entonces se pide trabajar en turnos de noche, era exactamente para que de esa manera pudiese conciliar la vida familiar, porque tenía unos niños pequeños, pero eso no estaba recogido, diríamos, en ninguna norma legal o de rango inferior a la ley, y también. Entonces el constitucional pues pondera, y Juan Antonio pues critica, diríamos, todos estos casos, y diríamos que en todos los supuestos, por eso es como si se quiere la parte especial de lo otro. La parte teórica es la crítica a la ponderación, y aquí ejemplificado en una serie de casos donde se viene a decir que no se necesitaba ponderar, o que en todo caso las ponderaciones pues era una especie de excusa para tomar decisiones no justificadas. Seríamos, se escapaba de lo que sería la verdadera motivación, y en lugar de eso se proponía ponderar. Bueno, ese es un poco el contexto general. Y entonces yo aquí he seleccionado en algunas páginas algunas de las cosas que él dice, las que me gustaría, diríamos, comentar, pero antes quería presentar un poco el escenario general. Bueno, por ejemplo, en la página 46, aunque la bestia negra de Juan Antonio, yo diría que fundamentalmente es Alexi, ¿verdad? Y entonces, por eso es la primera pregunta que querría hacer. ¿Por qué? ¿Por qué diríamos tanto encono con Alexi?
que has elegido a Alexis. Esto, lo que luego te voy a preguntar tiene que ver con Dworkin, que también de vez en cuando le dedicas, diríamos, ¿sí? Alguna crítica fuerte, pero sobre todo es Alexis, yo diría. ¿Por qué? ¿Hay alguna razón en particular o es casual? Pues es una pregunta difícil. No hay ninguna razón personal, eso para empezar. Yo he visto a Alexi una o dos veces en mi vida y nunca he tenido un trato cercano con él, ni para bien ni para mal. ¿Qué puede haber que en mí provoque esa actitud? Luego diré algo sobre esas cuestiones de triturar, no quiero que se me olvide una anécdota. Pues no lo sé, yo creo que es la perplejidad, alguien podría decir la envidia, lo digo por la perplejidad que me provoca la enorme influencia de algunos autores, y para mí Dworkin y Alexis son casos claros, cuya teoría del derecho, yo, seguro que equivocadamente, considero profundamente incompleta, incoherente, mal articulada y tramposa. Yo lo considero de buena fe así. Que sea por mis manías, por mis sesgos, por lo que sea, pues bien, que me venga a analizar el equipo de psicólogos, pero yo lo veo así más. O sea, yo admiro la obra de Alexis, la admiro en el sentido de que me parece enciclopédica, importante, guiada por un propósito, hábilmente construida. Yo no admiro, en cambio, la de Dworkin. Yo cuando leo a Alexis pienso, no le encuentro la congruencia, pero esto es bueno. Y cuando leo a Dworkin pienso, este señor quiere tomarme el pelo y a los asturianos no nos gusta que nos tomen el pelo así, pero es una sensación subjetiva. Pero todo arranca de ahí, Manolo, todo arranca de esa sensación y luego de algo más que ya no es culpa de los autores, ¿no? Pero que uno inevitablemente proyecta, ¿no? Las malas interpretaciones y malas aplicaciones que tantos, y no es culpa de los autores, repito, han hecho de esas teorías para convertir la jurisprudencia actual en un lodazal de arbitrariedad, ¿no? Pero bueno, otros lo hicieron con Kelsen, otros lo hicieron con los positivistas, no digo que no. Pero quería decir una cosa de lo de triturar, una pura anécdota, ¿no? Yo tampoco puedo evitar, creo que tú y yo tenemos una cosa en común, que es que sin querer hacer daño, parece que siempre que estamos intentando destrozar aquello de lo que hablamos, cada uno a su estilo y a su manera, ¿no? Pero yo he tenido en eso también mi prueba de fuego, pero fíjate, no en los debates contigo, que somos debatidores duros, pero que siempre hay un tono de amistad y de respeto de fondo que se nota. Yo he tenido una prueba con un civilista al que tú conocerás, que se llama Fernando Pantaleón, que era el mayor destrozador que había de sentencias. Yo diría que fue el civilista y seguramente el profesor español más violento criticando a otros profesores y criticando a tribunales. Y un día yo critiqué una construcción suya sobre la imputación objetiva y se vino como loco llamándome de todo por escrito y diciendo, pero ¿cómo es que se puede criticar de esa manera a los colegas y a las sentencias? Que a los colegas él siempre los había destrozado. Y en las sentencias decía lo mismo hasta que fue magistrado del Tribunal Supremo y ahora va diciendo, no, hay que ser respetuoso porque yo he sido magistrado y veo cuánto se trabaja. Bueno, a lo mejor yo necesitaría ser magistrado una temporada para no ser tan ácido con algunas críticas a la sentencia, pero no lo hago de mala fe, como cuando tú levantas la mano en un congreso y a ese ponente lo dejas hecho unos zorros, pues tampoco es mala fe, ¿no? Bueno, y luego al fondo, tal vez al fondo de tu pregunta tengo que ir. Sí, no, ahora voy a hacerte dos preguntas que tienen que ver con tu interpretación respectivamente de Dworkin y de Alexis y hasta qué punto, diríamos, son injustas. A mí me parece que se podrían calificar así. En la página 46, por ejemplo, tú dices, puesto que el argumento dworkiniano es que lo justo existe porque los jueces lo presuponen al buscar. No dirías que es una simplificación y diría una distorsión de lo que dice Dworkin. Yo no creo que Dworkin diga eso y que cometa este error, ¿no? ¿O qué te parece? ¿O crees que sí? ¿El objetivismo de Dworkin se reduce a eso? Yo creo que lo justo existe porque los jueces lo presuponen al buscar.
el objetivismo no puede reducirse a decir yo soy objetivista. Por supuesto, si yo soy objetivista significa que doto de una fuerte, de un valor epistémico más fuerte a mis convicciones morales, porque son las convicciones de un objetivista, sino que un buen objetivista tiene que desarrollar una metodología, hacer una propuesta sobre cómo pueden el observador común llegar al conocimiento de lo que sea objetivamente justo. Y esto, que podemos decir que sí cabe que esté en Alexi, esto que en tu obra está, esto en Dworkin yo no lo veo. Entonces Dworkin pone todo el énfasis en resaltar que la única respuesta correcta en derecho existe y que además que se vincula a los valores y principios de fondo del sistema, y en decir que un tipo perfecto, el juez Hércules, llegaría a saber lo que es, pero los demás no, y entonces ¿qué queda? La actitud de buscarlo presuponiendo que lo hay. Bueno, pero a ver, yo creo que a uno le puede gustar o no, pero yo creo que sí que lo hay en Dworkin, claro, sobre todo diríamos en el último Dworkin, en lo de justicia para erizos, él hace, diríamos, una construcción que es muy kantiana, pero una construcción de cómo le entiende la dignidad, y diríamos, esto es la base del objetivismo. Pero digo que uno puede estar uno de acuerdo, pero me parece que criticarle a Dworkin porque dice, como uno tiene una idea subjetiva o pretende ser lo justo, entonces existe lo justo. Yo creo que Dworkin es mucho más complejo que eso, ¿no? Seguramente, pero yo me defendería ahora con un ataque. Yo creo que todos incurrimos, y supongo que es inevitable, y en simplificaciones así. Es como cuando los positivistas son formalistas. Bueno, el formalismo de tal o cual positivista habría que verlo. Y yo podría decir, es injusto decir que Kelsen es formalista, salvo en su teoría de la validez, pero en su teoría de decisión judicial no lo es en absoluto, que Hart es formalista, que Ferrayol es formalista. Bueno, pero de todas maneras son argumentos en medio de una contienda. Y yo creo que podríamos formular una cosa, una especie de patrón de lectura, ¿no? El lector debería entender, en todas las polémicas, no las de uno que uno es un autor modestísimo, el lector debería entender que las críticas como invitaciones a leer a los criticados, y siempre el expositor crítico va a tomar algún atajo, o va a usar alguna expresión que quizá no es del todo justa, porque las cosas suelen ser más complejas, ¿no? No, pero el sesgo es inevitable, y con esto no me defiendo yo diciendo que todos hacen son tan malos como yo, ¿no? Bueno, puede haber simplificaciones, sí. Yo que conste que nunca he sostenido que todos los positivistas sean formalistas, sino al contrario, que he insistido mucho en que el formalismo, diríamos, si se quiere, una degeneración del positivismo. Algunos son, otros naturalmente que en absoluto. Considerar que Hart era formalista creo que no tiene ningún sentido. El caso de Ferraioli ya tendría mis dudas, si no hay un... Pero bueno. Pero sí, habría que entrar en un análisis más minucioso, bueno, en cualquiera de los casos. Pero vamos a Alexi, digamos que es tu blanco preferido. Un poco más adelante, páginas 52-53, y en las anteriores, tú has hecho una tipología de concepciones de la argumentación jurídica. Es una de la concepción realista descriptiva, pues es que lo titulas, que es estudiar cómo de hecho se argumenta, y luego teorías normativas de la argumentación, y dices, hay una teoría normativa débil y una teoría normativa fuerte, y caracterizas la fuerte de la siguiente manera. Leo en la página 52. Sostener una doctrina de la única respuesta correcta para cada caso, que existiría siempre o casi siempre, y, en segundo lugar, la aplicación de las reglas de la argumentación racional permite descubrir esa respuesta correcta única. Y luego dices, Robert Alexi es un genuino exponente de una teoría normativa fuerte. Claro, Alexi no ha sostenido, yo creo, esto. No ha dicho que es una de las diferencias, ¿no?, con Dworkin, de que él dice, no siempre hay una única respuesta correcta, es una idea regulativa kantiana, pero no más.
e incluso a propósito de la ponderación y en los conflictos de derechos fundamentales, no quiere decir que siempre haya una única respuesta correcta, pero el método de la ponderación permite por lo menos descartar muchas como no correctas. No es injusto este tratamiento de esta ubicación de Alexis dentro de lo que sostiene en lo que tú llamas la teoría normativa fuerte. Yo diría que no es injusta. Yo estoy convencido de que no es injusta, pero es un claro ejemplo de que habría que citarse para dentro de 2 meses, es decir, vamos con textos a tratar esto y a interpretar esos textos, ¿no? Yo siempre digo que Alexis es un autor de la única respuesta correcta o casi. ¿Por qué el casi? Porque Alexis dice, hay discrecionalidad judicial cuando la ponderación sale empate, ¿no? Sale empate, grado de afectación medio del derecho negativamente afectado, grado de afectación medio del positivamente afectado, bueno, ahí hay un empate y le toca al juez decidir. Pero todo el instrumento de la ponderación o es un ejercicio de discrecionalidad, por cuanto que el derecho deja un espacio que el propio sistema jurídico no colma y que queda a la discrecionalidad bien intencionada del juez, o la ponderación es efectivamente constatación, averiguación, determinación objetiva de los pesos que los principios o derechos en pugna tienen. Todo esto argumentándolo ciertamente y no leyendo un numerito en una balanza. Y yo creo que la prueba clara de todo esto es la fórmula del peso. Si la fórmula del peso tuviera un propósito puramente descriptivo, como para explicar en sentido figurado o por analogía cómo razona el juez, ¿qué paso sigue el juez? Miro primero a ver qué me parece cada derecho en abstracto, etc. No, la fórmula del peso pretende ser una explicación del grado de exactitud u objetividad que cabe en la decisión judicial que pondera, ¿no? Entonces, Alexis pretende esa única respuesta correcta o casi, en mi interpretación. A ver, la fórmula del peso obviamente no puede entenderse únicamente como una descripción. Es una descripción y tiene un aspecto, digamos, normativo. Eso yo creo que es muy claro. Pero ¿no crees que podría interpretarse a Alexis, prescindiendo de algunas críticas que se le puedan dirigir? Yo también, yo no comparto del todo. Pero ¿no podría interpretarse, digamos, su teoría como un esfuerzo precisamente por reducir los espacios de discrecionalidad en los supuestos en que inevitablemente existiría discrecionalidad en un sentido muy amplio de la expresión? ¿No podría verse de esa manera, si quieres, más caritativa, pero yo diría también más ajustada a los propósitos de Alexis? Sí, mira, eso que planteas me resulta muy interesante para tratar de explicarme en relación con varias de tus preguntas, ¿no? Yo estuve durante mucho tiempo fascinado por Alexis. O sea, yo soy un converso en sentido contrario, ¿no? Pasé de ser alexiano a decepcionarme mucho con mi manera en que entendía a Alexis. Pero yo lo entendía, yo confieso aquí algo, ¿no? Pero es tal cual lo he vivido en estas cosas de profesor. Yo cuando leí a Alexis la primera vez y fue ya en Alemania, no entendía bien lo de la tesis del caso especial, lo de que el razonamiento jurídico es un caso especial, el razonamiento práctico general. Yo veía a Alexis, asunto es el caso especial porque yo sé, lo hemos hablado muchas veces, que tú no estás de acuerdo, pero bueno, estamos en Alexis, ¿no? Yo veía a Alexis como alguien que había desarrollado una herramienta, y a Perelman también lo entendía así, que como antes dije nos permitía descartar ciertas soluciones a nivel filosófico-político, pero también en el plano de decisión judicial, como claramente erróneas o irracionales. Por ejemplo, es un ejemplo extremo, de extremo es casi irrelevante, ¿no? Bueno, donde hay una falacia lógica, pues ese razonamiento no va bien. No, es que el juez decidió discrecionalmente y luego lo argumentó como le salió. No estoy de acuerdo. Yo admito, yo no soy irracionalista, ni estoy en contra de la teoría de argumentación judicial, ni más faltaba, porque creo que construye modelos muy útiles para detectar
fallas o fallos argumentativos que podemos entender como déficits de racionalidad. Lo que no la veo capaz es la teoría de argumentación normativa positiva, la otra sería una normativa negativa. No veo capaz, la teoría de argumentación es de desplegar modelos aptos para fundar una única respuesta correcta en derecho o casi, ¿no? Y ahí es donde creo que el modelo de la ponderación alexiano es, desde mi punto de vista, fallido. ¿Qué me pasó a mí después con Alexi? Bueno, fui entendiendo o interpretando a mi manera qué significaba la tesis del caso especial y cómo la pretensión, el sueño, la voluntad de Alexi no es meramente la de construir herramientas para descartar soluciones irracionales, sino para elegir entre alternativas no irracionales con un fundamento objetivo. Esa fue la parte en la que a mí, Alexi, dejó de convencerme y me decepcionó también la teoría estándar de la argumentación jurídica, porque creo que en su ánimo de fundar mediante fórmulas de razonamiento moral la única respuesta correcta en derecho o casi, desatendió en exceso el razonamiento judicial real o la argumentación del abogado o las argumentaciones prácticas en derecho. Hubo una deriva fuertemente filosófica que no es que sea ociosa, ¿no? Pero a partir de cierto momento del camino, eso ya solo lo siguieron los filósofos y estuvo poco acompañado de prácticos del derecho. Y yo creo que es por esa obsesión, que dirías tú, por pensar demasiado en la justicia, olvidando lo que ocurre el día a día en los juzgados, en los despachos, etc. Bueno, en el caso de Alexi, yo creo que el hecho de que él se ocupase del derecho constitucional, él tuvo muy en cuenta y de hecho analizó un buen número de sentencias del tribunal o de los tribunales constitucionales y efectivamente no atendió a otras ramas del derecho. Esto es cierto, ¿no? Yo también creo que hay una tendencia a la idealización del derecho por parte de Alexi. Pero a ver si tu evolución, digamos, en la materia, en la argumentación jurídica, a ver si se podría, diríamos, designar de esta manera. O sea, 3 fases. Una primera fase inicial, diríamos, de entusiasmo, de convertidos, diríamos, a la teoría argumentativa. Una segunda fase de profunda decepción y sumamente crítica. Y quizás en la fase en la que estás ahora es de escepticismo, pero con muchas matizaciones y con el, por ejemplo, en algún momento he visto que bien se decir, bueno, excepcionalmente la ponderación puede jugar un papel, excepcionalmente, hacia el final del libro, exactamente en la página 115. La ponderación alguna vez puede ser un método útil. O aquí en la página que tengo aquí ahora a la vista en la 56. Así que mi tesis sobre para qué sirve la teoría de la argumentación jurídica es un tanto escéptica, pero no negativa en exceso. Podríamos decir entusiasmo, profundamente escéptica y ahora escéptica, pero no negativa en exceso. ¿Estaría bien trazadas estas 3 fases o cómo lo ves? Bueno, pudiera ser, pero claro, habría que matizarla. Antes me quedó en el tintero una cosa que aquí viene a cuento, de mi decepción con Alexi. Mi decepción con Alexi tiene otro capítulo que para mí es importante. Yo un día me puse a leer las sentencias que Alexi utiliza como ejemplo siempre, ¿no? Por ejemplo, la del Titanic que tú dices y esa otra de la incapacidad procesal y también otras, ¿no? Y eso me produjo una grandísima perplejidad y te aseguro que muchas de esas las leí varias veces porque yo no encontraba en esas sentencias una correspondencia con lo que Alexi dice que ahí ocurre, ¿no? Para mí, por ejemplo, la del Titanic, como explico en ese trabajo, es un caso de un razonamiento que yo denomino interpretativo subjuntivo, donde hay un componente, claro que sí, de valoración o de ponderación, de ejercicio de discrecionalidad, digámoslo como queramos, ¿no? Pero es que el Tribunal Constitucional alemán, en ese caso, no lo plantea como un caso de ponderación. Vamos a ver si ahora pesa más el derecho al honor o a la personalidad de ese sujeto, o pesa más la libertad de expresión, sino lo que se dedica a interpretar
hasta dónde llega el concepto de honor y qué cosas son compatibles con el honor y cuáles no. Y, por ejemplo, dice, la sátira, si a uno le hace una sátira, eso está en el borde, pero eso no significa que violar el derecho al honor, ¿no? En cambio, el insulto cruel y así, bueno, está haciendo una operación interpretativa, naturalmente valorativa, pero para Alexis hicieron un caso de proporcionalidad en sentido estricto, diciendo si es medio grave, leve, medio grave, leve. Yo eso no lo encontré y dije, bueno, Alexis traduce las sentencias que utiliza, o al menos las que yo vi, a sus esquemas y claro, por esa regla de tres los tribunales ponderan siempre. Los tribunales valoran siempre. A ver, pero ahora quisiera yo Y preguntar. luego tengo que ir a lo de las fases que has dicho, que no te estoy obedeciendo. A mis tres fases, digo. A la fase de mi actitud ante la teoría de la argumentación, sí. que yo matizo así muy rápido. La fase de entusiasmo, desde luego que sí. La fase de escepticismo fue una fase fuerte, pero ante las teorías antipositivistas de la argumentación jurídica. Yo siempre he pensado que hay una teoría de la argumentación jurídica que le puede servir a cualquier teoría positivista, no cerril. Y tú me dirás, ¿y cuál es esa? Bueno, ese es otro asunto. Pero simplemente yo me volví escéptico frente a las teorías moralistas, pospositivistas, como queramos decirlo, de la argumentación jurídica. Y cierto, ese escepticismo lo he matizado un poco, y eso no me duele en prendas, es decir, que en buena medida se debe a mis polémicas contigo que me han obligado al matiz, porque es lo bueno de las polémicas, que no puedes estar todo el rato repitiendo las mismas cosas sin tratar de afinar un poco más para la próxima vez. Y bueno, cuando ahora la gente dice ponderación y me mira como diciendo va a saltar, yo no, el problema para mí no es ponderación o no ponderación, son los límites de la ponderación y para qué la usamos y para justificar qué, porque no tengo problema en decir que ese tribunal que escoge entre interpretaciones posibles de una misma norma está valorando comparativamente o ponderando las alternativas a la luz de un montón de datos. No es esa la ponderación que a mí me fastidia. A ver, en el trasfondo de esto y lo que tú has sugerido ahora del positivismo, creo que está también el concepto de principio. Y precisamente Alexis lo dice, ¿no? Regla, subsunción, principio, ponderación. ¿Tú aceptas que en el derecho, además de lo que solemos llamar reglas, o sea, pautas específicas, generales y abstractas, por supuesto, pero con la configuración del supuesto de hecho de manera, bueno, nosotros en un libro que escribimos Juan Ruiz Manero y yo, de manera cerrada, pero cerrada quiere decir que estén indicadas las propiedades, aunque sean luego muy abiertas. Entonces, que hay una diferencia entre reglas y principios y en que en nuestros sistemas, al mismo tiempo que reglas, existen también principios. O cómo ves esto, o cuál es tu concepción a propósito de los principios. Porque me parece que eso está en la base también para poder entender y proyectar más claridad a la discusión a propósito de la ponderación. ¿Cómo ves tú los principios en el derecho? Yo creo que no hay ningún problema en diferenciar, no solo ningún problema, sino que es necesario diferenciar bajo diferentes puntos de vista distintas clases de normas jurídicas. Y lo de los principios no es algo de ahora, ni que viera el primero Dworkin, ni nada por el estilo, todos lo sabemos, ¿no? Yo no veo inconveniente en que nombren y usen los principios los civilistas, los tribunales civiles, y que usen el principio de buena fe, el principio de enriquecimiento injusto, etcétera, ¿no? Mi escepticismo es con los principios tal como los entiende un tipo de teoría del derecho actual y sobre todo de constitucionalismo actual, para el cual los principios son algo así como la traducción a normas jurídicas de los valores morales cuyo contenido es objetivamente correcto, y esos principios que son el trasunto a Constitución
de los valores de la moral verdadera, repito, esos principios son utilizados como supremo patrón de lo jurídico, llegando al punto a veces de que se lanzan contra las propias normas constitucionales o reglas constitucionales, si queremos decirlo así, para convertir, a fin de cuentas, la moral en la Constitución, y la única Constitución, decir que es la Constitución moral. Es ese principialismo el que a mí no me gusta. Yo hace poco escribía algo que no tengo publicado, por ejemplo, sobre la utilidad interpretativa de los principios, ¿no? Y lo tengo, por cierto, te voy a pasar eso, ¿no? Y lo tengo usado para ver el principio de interés superior del menor, qué papel puede jugar como argumento dirimente de mucho peso, no es problema, cuando se trata de elegir entre interpretaciones posibles de la norma civil, nunca contralegen, una de las cuales tal vez favorece más al niño, otra de las cuales tal vez favorece más al padre o a la madre. Bueno, ahí tenemos un argumento interpretativo de principio. Lo que yo no veo en los principios, y creo que ahí hay un riesgo grande de mala utilización, es la capacidad para solucionar casos difíciles con una mínima objetividad. Yo no creo que el principio de dignidad humana sirva para solucionar, por ejemplo, el problema de la constitucionalidad de una norma que permita o no permita el aborto, o, como tantas veces hemos hablado, de una norma que permita o no permita la maternidad subrogada. Es que permita solamente la apelación a la dignidad, no, pero que puede ser un elemento importante. A ver, la pregunta que quiero hacer, entonces, si estás de acuerdo, digamos, en el papel de los principios, desacuerdo con ciertas maneras de entender los principios, pero si estás de acuerdo en esto, y si como consecuencia, diría yo, que estás de acuerdo en que entonces no todos los casos pueden resolverse mediante reglas, sin más, pues entonces, digamos, necesitaremos algún mecanismo para construir reglas mediante las cuales podamos solucionar los casos. O sea, si hay supuestos en donde no tenemos regla que satisfactoriamente, o porque no existe o porque no es satisfactoria para resolver el caso, y tenemos que echar mano a los principios. Y entonces, mediante los principios, tendríamos que construir esas reglas precisamente para poder subsumir. Entonces, si es así, entonces, cuando tú contrapones la ponderación, por un lado, a interpretación más subsunción, uno podría decir, eso es lo que a mí me ha parecido al leer este libro y todos los minuciosos análisis que haces de muchos casos. Dirías, bueno, lo que tú llamas interpretación para luego subsumir. En la interpretación, en esos supuestos difíciles, donde aparecen principios, pues hay que ponderar, ¿no? Que se llama ponderar. Tenemos razones a favor, razones en contra, y construir las reglas. Y una vez que tienes las reglas, entonces se subsume. Es decir, la ponderación bien entendida no es la negación de la subsunción, no, sino el mostrar que no siempre uno está en condiciones de proceder a subsumir. Sí, pero a ver, yo necesito afinar más la descripción, necesito afinar más el matiz. Mira, yo estoy muy de acuerdo con una cosa que hace ya muchos años escribió Francisco Rubio Llorente, y que venía a decir esto: menos mal que el Tribunal Constitucional Español nunca utilizó el artículo 1 de la Constitución Española cuando dice que los valores superiores del ordenamiento jurídico español son la justicia, la libertad, la igualdad y el pluralismo político. Menos mal que eso nunca lo utilizó como parámetro de control de constitucionalidad de la ley, porque entonces le habría bastado decir, argumentándolo por extenso, le podrían haber metido 200 páginas. Esta ley es injusta y por tanto es inconstitucional, dado que el valor primero de la Constitución es la justicia. ¿Por qué me gusta a mí esa cita? Porque yo creo que esos principios y valores constitucionales no es que haya que lanzarlos por la alcantarilla, echarlos por el sumidero. No, hay que ver qué utilidad tienen, y para mí tienen una utilidad interpretativa, pero la restringo de la siguiente manera: nunca uses un principio constitucional ni contra la letra de la propia Constitución, sino dentro de las interpretaciones posibles, y ni siquiera contra la letra de la ley legítima. Y entonces vuelvo al caso de antes, y creo que con este ejemplo marco mi sentir. Mira, supongamos una norma civil que en materia de derecho de familia y derecho de menores dice, pues el niño menor de X años, pues el niño menor de X años tendrán la custodia al padre, la madre o lo que sea, ¿no? No tasa excepciones.
Y viene un juez y de pronto se salta esa previsión legal desde su valoración de lo que es mejor para el niño, y en nombre del interés superior del menor dice, no, pues aquí lo que conviene es que esté en casa del vecino del quinto, ejemplo absurdo, ya lo sé, o con sus tíos, que son los que tienen mejores condiciones para dar una vida buena, etc. Ese exceso es el que a mí me parece dañino, y es donde entiendo que esos principios, ahora mismo, son una especie de carga de profundidad contra el sistema todo. Pero que si la norma dijera, sigo improvisando el ejemplo, el niño vivirá con el padre o con la madre o con el padre. La norma deja eso a la interpretación del juez, y que dentro de ese margen el juez maneje cualesquiera principios como argumento de peso para optar por una u otra de las interpretaciones posibles, yo a eso no le veo objeción. Entonces yo los principios los subordino en ese sentido, digamos que los subordino a las reglas, en ese sentido. Pero, a ver, tú subordinarías a una regla legal que está en la ley. Porque, por ejemplo, en el caso que has dicho, ¿crees que nunca cabría una interpretación no literal, diríamos en contra del sentido más inmediato de lo que dice la regla? Nunca cabría, porque claro, aquí una cosa es, yo creo que tiene mucho sentido, decir que en principio hay que apoyarse en una interpretación literal, y en algunos casos excepcionales es posible que haya que ir más allá de la literalidad. Pero tú dirías que nunca. Veamos, yo no diría nunca. Que nunca. Aquí llegamos a Lo dicho de otra manera, Sí, las reglas no pueden tener nunca excepciones implícitas, lo que se entiende por derrotabilidad, nunca. Porque una cosa es que uno puede decir, bueno, sí, excepcionalmente tendrás que darme argumentos muy fuertes, pero nunca parece muy fuerte, ¿no? Yo digo, otra vez hace falta el matiz. Yo admito lo que llamo, por llamarlo de alguna manera, lagunas teleológicas, no axiológicas. Ahí está el matiz y eso habría que verlo un día. Admito lagunas teleológicas. Veámoslo ahora. A ver, no, veámoslo. Sí. Pero digo, habría que verlo con más calma de la que nos podemos permitir aquí. Claro, pero veamos. Entonces, y admito un argumento que mucha teoría alemana llamó el argumento de la reducción teleológica. En realidad, ahí estamos en casos de sobreinclusión, pero la referencia en este caso la da el fin de la norma, no una ponderación de la norma contra cualesquiera principios que puedan concurrir. Pero, Juan Antonio, ¿no dirías que lo que establece el fin de la norma son precisamente los principios? No, lo que establece... ¿Cómo sabemos el fin de la norma? No, lo que establece el fin de la norma es lo que establece el fin de la norma. Ejemplo, un ejemplo que no es mío, es de la manualística alemana, da igual, ¿no? Bueno, la norma que prohíbe aparcar en lo que en España llamamos el vado de acceso a los garajes, ¿no? Hay un espacio señalado en el cual los coches no pueden aparcar o parquear, como dicen tantos amigos latinoamericanos. Bueno, y pongamos este caso. Es un garaje unifamiliar, unipersonal, para un solo coche, y que solo utiliza una persona que es el dueño de la casa. Un día aparca él ahí delante y lo multa. Y él dice, bueno, esto es absurdo, esto podemos ver como un caso de sobreinclusión. ¿Por qué? Porque si la finalidad de la norma es evitar que se impida el acceso a los garajes, la entrada o salida, a mí me están castigando por evitarme el acceso, por obstaculizarme el acceso a mí mismo, y eso no tiene sentido. Bueno, entonces yo creo que ahí concurre eso que denomino, hay un problema de sobreinclusión, concurre eso que denomino una laguna teleológica, y creo que cabe un argumento como el que antes decía de reducción teleológica. Pero ahí lo que yo estoy ponderando o valorando es el tenor literal contra la finalidad de la norma. Pero Perdona, y cuando hablas de finalidad de la norma, ¿aceptarías que puede ser el objetivo previsto por el legislador, la mens legislatoris, pero también en alguna ocasión la mens legis, o sea, un fin objetivo, aunque no haya sido tomado en cuenta por el legislador? ¿Estarías dispuesto a aceptar que eso
Eso se incluye Sí, también sí, con tal de que por dentro ahí de lo no vayamos, teleológico. a ver, con tal de que no nos metamos en esa pendiente resbaladiza por la que quieres que yo me deslice ahora, que lleva a que el fin de toda norma es la justicia y que el fin de toda norma No, se consuma con la justicia del caso. Mira, yo tengo un ejemplo para esto. Sí, voy a intentar decirlo en 45 segundos. El ejemplo es el caso Noara, que tantas veces ha escrito nuestro colega y amigo Alfonso García Figueroa, ¿no? La ley española de trasplantes prohíbe a los menores donar órganos o cualquier partes de su cuerpo, y era una bebé que se iba a morir si no había un trasplante, un donante compatible, y la única era la madre, la mamá, pero tenía 17 años. Bueno, entonces, eso lo resolvió un juez de Sevilla, una juez de Sevilla, con un razonamiento que cuando lo leí a mí me resultó extraño porque no lo entendí, no por otra cosa. Pero es un caso claro de lo que tú planteas. Es un caso excelente lo que tú planteas. Y esos son los casos buenos y no vale evadirse de ellos. Bueno, y entonces yo eso lo veo como un caso que yo resolvería así a favor del trasplante. Bueno, ¿cuál es? ponderando. Me da igual cómo, pero vas a ver la diferencia ahora de ponderando y sin ponderar. Yo lo resolvería así. Bueno, esa norma que prohíbe a los menores donar órganos, ¿qué pretende? ¿Para qué? Bueno, es para proteger a los menores. Bueno, pues en este caso, esa menor que no puede donar queda absolutamente desprotegida en el sentido de que el daño que se le va a hacer, porque hay que dejar morir a su hija, es infinitamente mayor. Pero ahora imagínate que quien necesita un riñón y no encuentra donante compatible más que un menor de edad, pues es el rey, o es el presidente del gobierno, o es Messi si estamos en Argentina, y decimos, a ver, pero ¿qué vale más? ¿Un riñón de este menor o la vida de esta persona? Que no solo es una persona más, con su enorme importancia, sino que es una persona a la que consideramos de terrible relevancia. Bueno, yo ahí rechazo la ponderación, porque ahí sí que nos salimos por completo de la norma, porque no hay Claro, ninguna forma de decir que se permite la donación para proteger al menor donante. sí, pero Juan Antonio, yo creo que tú la rechazas y la rechazas, desde luego yo también la rechazaría y la rechazaría a Alexi Entonces y estamos de todo. acuerdo. Claro, no, a ver, es que yo creo que tú estás partiendo de la idea que a mí no me parece que sea una idea aceptable, de que el que dice ponderar está diciendo al mismo tiempo prescindo del derecho. No, la ponderación naturalmente que tiene sus límites, no quiere decir prescindo del derecho, sino, teniendo en cuenta que el derecho no son únicamente las reglas, sino que también están los principios y los valores, y entonces tengo que ver si el derecho me permite llegar a una determinada decisión que me parece justa. Y a veces el derecho puede ser que no te lo permita. Claro, pero entonces yo te lanzaría la pregunta a ti. A mí me extrañaría mucho que, cambiamos el rol solo un segundo, ¿eh? A mí me extrañaría mucho que tú acabaras diciendo que no ves cómo, a base de ponderar, no va a estar justificado nunca considerar válida la donación de un menor que no sea una donación que no sea por el propio bien del menor, como el ejemplo que yo construía con Noara y su mamá. Quiero decir, si ahora mismo una donación de un menor salva 2.000 vidas, ¿tú dirías que en la ponderación vence el derecho a la integridad del menor, vence la norma Yo, sobre las 2.000 vidas? yo diría, Juan Antonio, que aquí hay dos problemas. Uno es el problema moral y otro el problema jurídico. Por Desde el supuesto. punto desde el punto de vista moral es posible que yo dijera, pues a lo mejor está justificado que pudiese donar, pero si fuese el juez o si se me preguntase mi opinión desde el punto de vista del derecho español, pues tendría que decir que el derecho español no lo permite. Porque, claro, ponderación no es una autorización a salirse del derecho, No, sino pero si el derecho está expresado en reglas, la ponderación en es una reglas y en, autorización, en reglas y en principios. sí, En reglas y en principios. en reglas y en principios, bueno, pero la ponderación es una autorización para pesar o ponderar cualesquiera normas, sean reglas o principios. No, Y tú no, ahora estás no. convirtiendo en No, no, imponderable no, no, esa perdona. regla. No cualesquiera y no de cualquier manera. Creo que no. O sea, yo tengo la idea, pero me parece que es lo mismo que uno encuentra en autores como Dworkin o como Alexi, que el derecho es una práctica autoritativa y por eso no es la moral. Bueno, pero entonces la Eso no norma... es la moral. Y por pero, eso es posible
que una norma sea válida jurídicamente, pero inmoral. Y esto no, claro, no es rechazado, pero no es rechazado ni por Alexis ni por Dworkin, creo que... bueno, pero con esto bien. nos estamos No, apartando pero el de la asunto es muy entrevista. importante. Yo te me lo voy a dejar aquí, pero te voy a decir esto. Claro, si ahora lo que tú me estás diciendo es que esa norma que prohíbe las donaciones por menores es inderrotable, si no es desde la propia norma, como yo planteo, por la tensión que hay. No, desde la propia norma no, desde el propio ordenamiento jurídico. Pero en ese ordenamiento jurídico están los principios Sí, que pesamos, como cualquier otro sí, caso, sí, contra esa norma. Lo que pasa es sí. que tú ahora estás diciendo, esa norma en la ponderación va a vencer siempre. Esa Porque, norma no, siempre no. En el caso Noara, por ejemplo, no. Yo no, también bueno, leí, bien, claro, pero depende. salvar 1000 vidas no justificaría obligar a la... Obligar no, permitir, no es obligar a quitárselo, permitir la donación por el menor. Puede ser, pero en eso, digamos, la diferencia entre el derecho y la moral para mí es claro. Que haya una diferencia no quiere decir que se pueda establecer siempre en relación con todas las operaciones jurídicas, pero naturalmente que no es lo mismo. Yo en fin, me he manifestado muy repetidamente en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional ecuatoriano sobre la ley de matrimonio igualitario. Y a mí me parecía que el derecho español lo permitía, el derecho No, ecuatoriano no lo permite. no. En los dos casos se trata de ponderar, pero... Yo no, Manolo, yo no te imputo a ti excesos que tú no cometes. No, No, ni tampoco Alexio Dworkin. Dworkin nunca bueno, diría, Juan Antonio, yo ¿tú te, yo crees te, que Dworkin ¿Tú sí, crees que Dworkin diría, aunque hay un artículo de la Constitución de Estados Unidos que dice que todos tienen derecho a portar armas, sin embargo, manifiestamente esta es una norma irracional, inmoral, en contra a mi concepción de la justicia, no cabe ninguna duda? Pero a Dworkin nunca se le ocurrió, ni se le habría ocurrido ni nada por el estilo, decir que un ministro de la Corte, de la Suprema Corte, pudiese decir, declaro la inconstitucionalidad de este artículo, basándome en muy buenas razones morales. a ver, Nunca se le había ocurrido y sí, nunca se le ocurrió. no, claro, pero dos cosas rápidas, ¿no? Si la tesis es, la de Dworkin, la de Manuel Atienza o la que sea, que la ponderación solo puede ocurrir al interior de las normas. Y, No y, de las y, normas, del ordenamiento jurídico. Bueno, sí, pero es que la que yo planteaba en el caso Noara, la planteaba para rechazarla, es al interior del ordenamiento jurídico, pero yo solo admito la excepción al tenor literal desde el punto de vista del fin de la propia norma. Y tú dices, de acuerdo, No, y nunca nada que haya no, en juego en contra puede justificar la derrota de la norma. Entonces, ¿estamos de acuerdo? No, no hay estamos de acuerdo, aproximación. pero vamos a dejarlo porque Dios nos Sí, llevaría. sí, sí, Yo he sí. hecho en algún momento una tipología, es decir, una cosa es tomar en cuenta, diríamos, los valores, los fines de la norma, y esos son casos, en mi opinión, más simples. A veces tomar en cuenta los valores del ordenamiento, que pueden estar en contra de la norma, y eso es más complejo, pero en algún caso hipotético podría caber. Y el tercer supuesto es que uno utilizase los principios de los valores ya no de ese ordenamiento jurídico, sino de otro o de una moral, pero por fuera, y eso es lo que yo diría nunca. Pero bueno, esto es una No, está cuestión bien, de... pero es muy interesante lo que acabamos de hacer. Permíteme solo esta glosa, ¿no? Porque yo creo que queda claro que ni tú eres tan radical en un sentido como a veces pudiera parecer cuando yo discuto contigo, ni yo tan radical en el otro, ¿no? Bien, Bueno, bien. no está mal como conclusión. Bueno, todavía no hemos concluido, todavía tengo algunas No, como preguntas. conclusión de esta parte, por supuesto. Muy bien. A ver, también como diríamos una cierta crítica que yo a veces te he dirigido de hacer por tu parte críticas muy furibundas, pero no se sabe muy bien contra quién o contra qué, porque no siempre está muy claramente establecido. Por ejemplo, en la página, tenemos la página 81, en uno de los capítulos sobre los derechos fundamentales y sus conflictos. Empiezas diciendo, tiene hoy en día mucho predicamento una doctrina neoconstitucionalista que vendría a defender las tesis siguientes. Las normas constitucionales son principios, todo lo demás. Pero claro, no dices quiénes son. Tienen mucho predicamento, pero ¿quiénes son? Porque claro, a la hora, diríamos, de precisarlo, de defenderlo, ¿eh? Entonces, y a veces igual
hay estas frases muy críticas sobre Dworkin, Alexis, etcétera, pero dicen, pero esto no lo dijo exactamente así. En todo caso, ¿en quiénes estás pensando? Tengo una salida retóricamente fácil, que sería decir, pienso desde luego, el núcleo estaría formado por todos aquellos que, además de practicar el derecho así, se definen a sí mismos como neoconstitucionalistas. Bueno, en España tenemos como un amigo que es Alfonso García Figueroa. En El México único casi, pero son muy pocos. El único casi es Alfonso. En México tenemos a Miguel Carbonell. Bueno, no está tan claro, Miguel. Miguel no está tan claro. Habla del neoconstitucionalismo, pero no está tan claro que él se define a sí mismo como neoconstitucionalista. Bien, vamos a ver, pero... Son menos de los que parecen. Son menos de los que parecen. Bueno, pues esa noticia me alegra profundísimamente, y a ti también. Otra coincidencia más. Sí, bueno, no, yo creo que eso forma parte de la oscuridad, eso del neoconstitucionalismo. Es que necesitamos nombres para la cosa, nos faltan nombres, no, nos faltan nombres. A ver, tú dices pospositivismo, si el que es el nombre de tu doctrina. Es no, yo esto te lo digo para decir, de aquí habría que excluir autores como Dworkin, como Alexis, como Nino, como McCormick, porque creo que realmente son muy distintos a estos otros. Yo no excluiría a Alexis de la etiqueta neoconstitucionalismo. Y me cuesta excluirte a ti, lo que pasa que ya nunca te metería ahí desde el momento en que tú haces el esfuerzo que haces por diferenciarte del neoconstitucionalista. Y bueno, por lo menos no quiere serlo, pues no merece que se le diga, y hay que prestar atención a las diferencias. Pero no, a Alexis yo no lo sacaría de ahí, aunque nunca se ha autodefinido como neoconstitucionalista. Bueno, esa es una diferencia que tenemos. Pero sigamos con esto de los derechos fundamentales y sus conflictos, que tú, no solamente en este capítulo, en otras partes del libro, te refieres al contenido esencial como el límite de los derechos. Y yo diría, ¿en qué consiste ese contenido esencial? Porque, por ejemplo, muchos han considerado que la manera de entender el contenido esencial, y yo creo que es una tesis que a mí me parece aceptable. Contenido esencial hay que hacerlo en términos realmente de proporcionalidad, digamos, de ponderación. El contenido esencial es lo que queda efectivamente una vez que uno ha ponderado, y entonces se va fijando lo que sería el contenido esencial, pero no hay algo así como un contenido esencial fijo, por lo menos no parece muy fácil establecerlo. ¿Qué me dices? No, yo me agarraría a esa expresión que acabas de usar y diría, el contenido esencial es precisamente lo imponderable de cada derecho. Pero, y ahora tú podrías preguntar, bueno, ¿y dónde lo sacas? ¿Lo pones tú así, dices esto y esto? No, creo que hay acuerdos muy, muy profundos, casi unánimes en cada sociedad, respecto de qué cosas constituyen el núcleo mínimo de cada derecho, o dicho ahora del otro lado, ¿no? ¿Qué ataques a ese derecho son indudablemente ataques a ese derecho? No es lo que no está en las fronteras, lo que no está en el margen de discusión. Siempre utilizo este argumento, y ahora lo uso con intenciones diferentes de las de otras veces. Bueno, hay dudas sobre si es la tortura psicológica, sobre si el tenerme 8 horas, 10 horas, 24 horas sin dormir en un calabozo es tortura o no lo es. Puede haber dudas. Merece la consideración interpretativa ese asunto, más allá de la postura personal de cada uno. Pero a nadie le cabe duda de que arrancarle a uno las uñas con unas tenazas es tortura. Bueno, ese es el contenido, es esencial. Que en otros derechos puede ser más discutible. Va contra la libertad de información el censurar las informaciones críticas sobre el gobierno. Bueno, eso nadie lo duda. Si va contra la libertad de información una ley antilibelo o no sé qué, puede ser discutible. Bueno, yo voy al contenido social, a aquellos contenidos de un derecho. Sí, lo que pasa es que me parece que el concepto sería útil no para los casos claros, sino que tendría que ser y se pretende que tiene que ser útil para los casos precisamente más bien de la penumbra, ¿no? Claro, claro, pero en los casos es excelente por ahí, porque en los casos de penumbra toca interpretar, es decir, ver qué alternativas hay y ahí se pondera, esto es,
se valora comparativamente y vuelvo a decir lo de antes, caben argumentos de principios, entre otros, pero si se quiere con un peso especial, pues sí, no me plantea ningún problema eso, bien al contrario. Yo estoy en contra, pero sí es importante este matiz. Lo que yo cuestiono es que una ponderación pueda dar como resultado, o la ponderación sea el camino que pueda llevar a justificar la vulneración del contenido esencial de ningún derecho. Es eso. En las fronteras peleamos. En el núcleo esencial, acuerdo en que ese núcleo es intocable. Si existiera también, ¿no? Porque si se diese, imagínate, si se diese la hipótesis de que efectivamente sacarle la uña a alguien podría producir, salvar la humanidad o salvar a miles y miles de víctimas inocentes, pues yo creo que bueno, es una hipótesis, digamos, lo sé, estamos jugando. Inimaginable, pero sí, si bueno, se diera... fíjate, yo tengo un artículo que me ha buscado algún problema en el que trato de si puede en algún caso estar moralmente justificado o no la tortura, y digo que sí. Y digo que solamente trabajando con hipótesis de escuela de estas que son extrañas, que muy difícilmente se van a dar, ¿no? Pero al mismo tiempo digo que nunca hay que abrir ninguna espita para que la tortura se pueda considerar constitucionalmente legítima. Entonces, ¿cuál es el contenido esencial? ¿El contenido de cuál? Pues el contenido, por ejemplo, del derecho a no ser torturado. Pues todos aquellos... Que esté justificado. ¿Y cómo sabemos si está justificado? Pues haciendo un análisis de proporcionalidad, de ponderación. Cuando el derecho prohíbe la tortura, toda acción que indudablemente sea tortura, conforme a nuestro idioma y a lo que colectivamente entendemos por tortura, está prohibida por el derecho. Más allá de que pueda yo mismo decir, sí, pero ha sido justa, o ha sido económicamente conveniente, o ha sido políticamente beneficiosa, o no, el núcleo esencial de nuestros derechos fundamentales o está garantizado contra viento y marea, o nuestros derechos están sometidos a una especie de condición resolutiva que nos pone ante un peligro constante. Pero ¿no crees que hay una cierta exageración? También es un argumento que ha utilizado muchas veces Ferrajoli. Si los derechos están establecidos en principios, por cierto, en principios y en reglas, naturalmente, pero si están en principios, si los principios, diríamos, son ponderables, entonces nunca podemos tener seguridad de nuestros derechos. ¿No dirías? A mí me parece que hay una exageración, es como si uno dice, puesto que somos vulnerables y en cualquier momento puede terminarse nuestra vida, no podemos tener ninguna seguridad, no podemos salir a la calle con una mínima confianza o algo así. Yo diría, no, yo salgo con mucha confianza. Hay un peligro muy, muy claro que no está en la voluntad de los profesores y menos en la de profesores como tú, ni mucho menos, pero es un peligro real, que es que de repente en no sé qué país aparecen en la Corte Constitucional 5 magistrados o magistradas que consideran que el interés común, la protección de los niños, el derecho a la vida, los derechos sociales de no sé quién, justifican o la verdad procesal como supremo valor del proceso, justifican la tortura, y entonces no se les van a caer los anillos al decir, bueno, estamos ponderando un principio o 40 que ponemos aquí contra ese derecho, y hasta ese derecho prohibido torturar, recogido en una regla o un principio. Yo creo que lo que la teoría debemos hacer, desde un lado y otro de esta trinchera teórica, es decirles a los jueces, nunca, jamás podéis declarar constitucionalmente legítima la tortura. Nunca, jamás podéis considerar, conforme a la Constitución, que abola la pena de muerte, etc. Bueno, y a partir de ahí les enseñamos a ponderar dentro del respeto al núcleo de nuestros derechos. Pero con eso estaría de acuerdo. Está bien, un crítico de la ponderación dispuesto a enseñar a ponderar. Sí, claro, pero enseñar a ponderar, mira, eso nos lleva otra vez a la teoría de argumentación. Para mí enseñar a ponderar es aprender a razonar con cierta solvencia e incurriendo las menos falacias, simplificaciones, manejos torcidos, manejos deficientes, etcétera, de argumento. Y para mí ponderar en ese sentido es sinónimo de valorar. Y yo nunca he pensado que la decisión judicial sea el resultado de una aplicación automática y puramente objetiva de las normas, ¿no? Ahora va una pregunta teórica,
porque en este capítulo, a propósito de los derechos fundamentales y de los conflictos entre derechos, donde se supone que es donde surgen con mayor frecuencia la necesidad de ponderar, tú haces ahí una tipología de los derechos fundamentales, pero es una tipología que yo no he visto muy claramente cuál es, diríamos, el criterio de clasificación. Haces una tipología en 4 tipos de derechos fundamentales. Uno los llamas derechos de exclusión, o derechos de excepción, que los llamas derechos E. Otros derechos inclusivos, son derechos reglas, a los que llamas derechos R. Otros derechos a un hacer positivo, a los que llamas derechos A, y derechos a una omisión o abstención del Estado, derechos O. Bueno, y lo que te diría, ¿es una clasificación simplemente ad hoc o pretende algo más? Y si nos la puedes aclarar un poco más, esa tipología de los derechos fundamentales. Como dice en televisión, le agradezco mucho que me haga esa pregunta, porque no, voy a decir algo que es sincero y en el fondo muy humilde, ¿no? De las cosas que a uno modestamente se le ocurren, a esa yo le doy mucho valor, lo que pasa que hasta ahora ni le he dedicado el tiempo suficiente, ni he tenido la capacidad para explicar bien la intuición que hay en el fondo. Porque yo que pretendo cuestionar esa idea de que hay casos que son sí o sí necesariamente conflictos de derechos y que por tanto solo se pueden resolver ponderando, ¿no? No, yo creo que todos los casos se pueden resolver mediante un razonamiento interpretativo. ¿Qué relevancia práctica tenga esa diferencia entre ponderar e interpretar? Ahora, bueno, no me voy a extender en eso. Pero, y entonces eso nos lleva a de qué tipo es el conflicto que habitualmente se menciona, que es el conflicto, como ejemplo, que es el conflicto entre libertad de expresión y derecho al honor. Y ahí es donde trato de mostrar que hay derechos que aluden, que tienen como contenido conductas perfectamente naturales nuestras, ¿no? Yo los llamaría derechos naturales si no existiera el justnaturalismo, porque no pretendo darle la carga que tiene el justnaturalismo, pero quiero decir que en ti, en mí, en cualquier ser humano, es natural, hacemos espontáneamente cosas como caminar, cosas como hablar, cosas como transmitir información, toda una serie de cosas que son en ese sentido naturales, no en el sentido que sean derechos naturales con los que las personas nacen ni nada de eso, ¿eh? No es justnaturalismo. Me falta una denominación buena. Y que por otra parte hay otros derechos que son de construcción puramente jurídica, ¿no? Son inventos maravillosos, pero que espontáneamente no se tienen. Por ejemplo, el derecho al honor. Para mí el honor es algo bien importante, pero que es un puro constructo jurídico. Pues bien, yo creo que estos derechos de este segundo tipo, como los del honor, nacen para limitar derechos del primer tipo. Igual que la inviolabilidad del domicilio nace para limitar en uno de sus aspectos la libertad ambulatoria, ¿no? Bueno, y entonces los conflictos entre estos derechos, eso podríamos ilustrarlo con el caso Titanic mismamente de Alexis, los conflictos entre esos derechos siempre se solucionan interpretando los derechos del segundo tipo. ¿Qué significa domicilio? ¿Qué significa honor? Etcétera. Nunca qué significa libertad de expresión, porque libertad de expresión es expresarse en libertad y sin cortapisas. ¿Qué significa libertad de ambulatoria? Porque significa ir de un lado a otro. Y que en verdad cuando los tribunales, vuelvo al caso Titanic, dicen que ponderaron, en realidad lo que hicieron fue acotar, precisar el alcance de uno de esos derechos, que es el jurídico o el artificial, como pueda ser el del honor, el derecho al honor. Evidentemente, de esa interpretación del derecho, entre comillas, jurídico, se deriva el condicionamiento del alcance del otro derecho también. Es decir, los límites a mi libertad de expresión son los que vienen marcados en normas como las que protege el honor, como las que protege ciertos secretos de Estado, secretos dentro de ciertas empresas, secretos en ciertos puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Alguna vez intenté hacer una enumeración, claro, sin duda abierta, de cuántos obstáculos a mi libertad de expresión hay, o cuántas limitaciones hay en el derecho español. Bueno, pues la libertad de expresión depende de cómo se interpreten estas normas, no de ponderaciones. Es lo que quiero decir. Pero el criterio de clasificación de esos dos tipos de derechos difiere
de lo que serían las otras dos categorías a las que hablas, derechos Sí, a hacer y derechos a omitir. sí, porque creo que hay otro tipo de derechos en los cuales no se trata de qué hago yo, qué haces tú y con qué límites, sino que son derechos que tienen que ver con el Estado, cosas que el Estado, bueno, en principio, el Estado como mínimo, cosas que el Estado tiene que darnos y cosas que el Estado no puede hacernos, ¿no? Y luego podemos buscarle el efecto horizontal a eso, por supuesto, pero el derecho a la educación es el derecho a una prestación estatal, ¿no? Entre otras cosas, en su núcleo básico. El derecho a la resocialización de las penas es el derecho a una prestación estatal. Bueno, Pero que parece que podrían cruzarse. Porque los derechos a hacer y omitir podrían cruzarse con la otra clasificación de los derechos a pues no lo acciones sé. naturales o acciones Sí, institucionales. es posible. No, ahí digo con toda naturalidad que lamento mucho no haber desarrollado más eso para ponerlo a prueba mejor. Bueno, vamos mal de tiempo, pero quiero que hablemos algo sobre el tema de la deontología. Bueno, Y lo primero que querría es manifestar, en cierto modo, una queja por algo que dices ahí en tu texto. En la página 131 dices, si la deontología del juez empieza por decirle que debe servir a la justicia o a la moral antes que la ley misma y al legislador democrático, apaga y vámonos. Me parece que es un poco la tesis central tuya. La deontología no puede ser como una excusa para saltarse las obligaciones jurídicas e irse, diríamos, a la moral. Y dices esto, antes que la ley misma. Y luego citas a propósito de esto, dices, espeluzna un poco por eso el artículo 35 del Código Iberoamericano de Ética Judicial, que proclama que el fin último de la actividad judicial es realizar la justicia por medio del derecho. Bueno, yo tuve una participación bastante activa en la redacción de ese código y por eso por lo de formulo la queja. Aquí lo que se está diciendo creo que es una cosa muy distinta, muy razonable y yo creo que no hay ningún motivo para la crítica. La justicia por medio del derecho, a través del derecho, es decir, dentro de los límites del derecho. Y entonces no sé por qué esto espeluzna, porque yo creo que tú tendrías que estar de acuerdo también, ¿o no? ¿Quién le diría, juez, qué es lo que tiene que hacer el juez? Dentro de los límites que le marca su sistema, procurar tomar una decisión justa. ¿Por qué espeluzna? Siendo esa la interpretación auténtica de la norma hecha Pero por ¿cuál nuestros si no? autores, no es peluzna. Pero yo tengo mis miedos de siempre. Yo temo al juez que tome ese código deontológico y que sin preguntarse por la interpretación subjetiva o la voluntad de los autores de la norma, diga, bueno, esto me habilita a mí para decidir en justicia contra la legalidad, por cuanto que además a lo mejor el código fue redactado por autores que niegan la separación conceptual entre derecho y moral y que consideran que desde la justicia puede estar, a base de ponderar, justificado más de 4 veces de decidir según lo que se considera justo en contra de lo que se considera legal. Si es la justicia intrasistemática, si es buscar la interpretación más justa sin rebasar el tenor literal en nombre de principios ajenos a la norma, entonces yo estoy de acuerdo con ese precepto. Pero lo dice, ¿eh? Pues que digo, que fíjate que... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Léemelo de nuevo. Es más, yo creo recordar que me inspiré en un trabajo, algo así, lo dice Kelsen. Justice through law, es la traducción más o menos de esto, de la justicia a través del derecho, por medio. Dice, el fin último de la actividad judicial es realizar la justicia por medio del derecho. Claro, pero si los valores morales o el derecho natural, imagínate un juez naturalista, no serías tú. Bueno, si un juez naturalista de eso y dice, perfecto, pero el elemento Juan supremo Antonio, del derecho es la ley natural y por encima de la ley eterna. pero Vamos a Juan realizar Antonio, la entonces justicia. a ti lo que te preocupa es cualquier referencia a la justicia que se haga. Esto Sí, es, me pasa desde como a que... Kelsen. Me Te pasa pasa desde que... como a Kelsen. me pasa desde que en una película vi el cartel, la inscripción que había en la entrada del campo de exterminio de Auschwitz, que decía Jeden Dasein, a cada uno lo suyo. Bueno, y entonces según eso tenemos que suprimir
hablar alguna vez de cada uno lo suyo. ¿Tú nunca lo has hecho? No, sí, pero conviene no dejar esas frases abiertas para que no las malinterpreten los malintencionados. Es decir que el juez sirve a la justicia en el marco del derecho, Sí, una no, vez que hay debe. tantas teorías que dicen, una vez que hay teorías que niegan la separación conceptual entre justicia y derecho, es invitar al juez que decida lo justo por encima de lo legal, cuando a él le parezca Pero si le está lo diciendo... más conforme con el derecho, dejando la tesis de separación. Bueno, y ahora, Pero lo vamos, importante, sí, dime. el tema de la deontología. Tú dices, parte de la existencia de morales sociales variadas, de las opiniones morales que cada uno pueda tener, y entonces cómo encajar esto. Nos das varias alternativas y cuál es la tuya. Y la tuya está en la página 125-126, que lo que vienes a decir es, que te parece la más interesante, que es esto: presentar una ética profesional que permita un ejercicio profesional adecuado en cuanto que garantiza que se cumpla la función de la institución y porque evita que la institución dependa de un código ético en particular. Bueno, yo creo que con esto todo el mundo está de acuerdo. A todo el mundo que yo creo que ha presentado propuestas razonables. Naturalmente tiene que ser así, pero claro, aquí lo que hay que precisar es en qué consiste el ejercicio profesional adecuado, cómo garantizarlo, y naturalmente que el código deontológico de un juez no puede ser su código ético en particular. Y yo creo que hay muchas razones para decir que efectivamente él tiene que dejar fuera lo que son sus opiniones subjetivas en la medida en que, diríamos, no estén plasmadas en el ordenamiento jurídico. Sobre esto no cabe, yo creo, ninguna duda. Sí. Pero de la manera como tú lo interpretas, entonces, según eso, y en tu opinión, la excelencia queda fuera de lo que sería la deontología judicial. O sea que hacia el final de la excelencia, tú haces una crítica. ¿A qué te refieres con excelencia? Me refiero a una crítica que haces a Pepe Aguiló. Yo he sostenido cosas muy parecidas. Le acusas de presupuesto hondamente metafísico del moralismo, que explica, y pones una cita suya donde dice: la ética judicial es tendencialmente incompatible con la tesis de la discrecionalidad judicial, entendida como libertad de elección entre las diferentes alternativas permitidas. Eso puede valer para un juez cualquiera, pero no para un juez excelente. Téngase en cuenta que ese autor, hablas tú, ha dicho unas líneas antes que el tema propio y autónomo de la ética judicial es el de la excelencia. Es con lo que me parece que tú lo que vienes a decir, no, la ética, la deontología del juez tiene que prescindir de la idea de excelencia profesional. No, ¿Qué claro, quieres pero decir? es que yo interpreto quizá erróneamente que en ese texto de Pep hay una contraposición una incompatibilidad entre excelencia y discrecionalidad judicial. Para mí la ética judicial, en lo que tenga de valioso, parte de un juez que asume su discrecionalidad y trata de colmarla, de ejercerla del modo más razonable, de un modo no corrupto, de un modo que no desentone con una ética mínima, etcétera. Pero si la excelencia del juez pasa porque el juez no sea consciente de lo que de discrecional hay en su labor. Claro, yo sé que ahí juegan conceptos de discrecionalidad, porque claro, a veces dentro de ese grupo, digamos, ese excelente grupo de Alicante, siguiendo clasificaciones de Durkheim, etcétera, se entiende que decirle a un juez usted es discrecional significa decida como le dé la maldita gana que nadie le va a poder decir nada. No, eso nos lleva otra vez a la teoría de argumentación. Entonces, la teoría de argumentación se apoya en que el juez no tiene discrecionalidad, sino que tiene que averiguar la única respuesta correcta. Entonces, al juez que se ve discrecional no le dice nada, o si admite discrecionalidad, se echa a manos del irracionalismo. Yo creo que hay que buscar el modo más razonable o racional de hacer uso de la discrecionalidad, que no es nada malo, sino algo inevitable. Y bueno. Pero yo te diría, partiendo de tu idea de que hay discrecionalidad, y tú puedes decir, este juez efectivamente tomó una decisión dentro del marco que le permitiría que le permitió la discrecionalidad. Pero no dirías, o no crees que no tendría sentido que tú dijeras una crítica al juez en
de la siguiente forma. Es decir, efectivamente, ejerció la discrecionalidad dentro de los límites que le permitía el sistema jurídico, pero hubiese sido mejor y hubiese sido un juez excelente si en lugar de eso que le permitía el ordenamiento jurídico hubiese hecho esto otro, que también se lo permitía y era mejor. Y si hablamos de ética judicial es porque querríamos que los jueces fuesen en ese sentido excelentes, ¿o no? Bueno, si la ética judicial es una ética de aspiraciones más que una ética de regulaciones, pues yo puedo estar de acuerdo con ¿Pero eso. te parece que debe ser salvo de una lo que ética de debe decir. aspiraciones o no? Bueno, de aspiraciones sí, bueno, vamos a ver. Y que aparte de eso, y que lleven una vida sana y que procuren no engordar, porque se van a sentir mejor. Estoy haciendo, sí, es mi estilo. No, pero todo puede acabar teniendo repercusiones en un mejor ejercicio profesional. Pero mira, déjame, siendo constructivo, siendo positivo. Yo creo que tiene todo sentido que cuestionemos algunos motivos de un juez por inmorales, por ejemplo, el juez corrupto, el juez que busca, sí, que busca su propio progreso, su propio ascenso, y el juez que argumenta mal. Es decir, y cuando yo critico sentencias en parte, como cuando tú lo has hecho y lo haces, en parte es por eso, es decir, oiga, esto que usted sostiene aquí, ya ni entro en si cabe o no cabe dentro de la norma. Es que no se puede fundamentar así. Oiga, es que usted en el párrafo 2 contradice lo que dijo en el párrafo 1, el párrafo 3 lo copia y da una sentencia que no tiene nada que ver, etc. Bueno, y hasta en eso podemos ver una dimensión ética, ¿no? Por respeto a los que van a leer su sentencia, argumente bien, pero yo eso no veo la necesidad. Y además argumente con la aspiración de que su sentencia sea la mejor, la más justa, la más equitativa. Bueno, la aspiración está bien. Una aspiración que no dice, es como la aspiración a encontrar a Dios, que no implica que Dios exista, ¿no? Para mí es lo mismo, ¿no? Pero luego tengo que decir una cosa más. Venga, dile. No, que la parte a la que yo doy más importancia de ese artículo, a la medida que lo recuerdo, es la parte donde digo que lo más esencial en la ética judicial son las condiciones de ejercicio de la labor judicial. Y otra vez, a veces escribo reaccionando a cosas que no explicito, eso es un defecto, ¿no? Estoy pensando en algo, por ejemplo, algo que viví una vez en la casa de un juez que es muy dado a la ética judicial, como tantos, y eso no está mal, ¿no? Bueno, en aquel almuerzo estaba quien, siendo gobernador, había nombrado a ese juez, y quien lo había hecho juez, quien ahora litigaba ante él, hablaban ante los demás de casos que llevaban, y cómo vas a decir, a mí eso me parece absolutamente contrario a la ética. Y entonces yo, ¿qué pensaba? ¿Qué pienso? Bueno, sí, este juez en concreto es inmoral, se revista él retóricamente de ética judicial. Bueno, dos, lo más importante, lo más relevante de la ética judicial son las regulaciones de cosas tales como la carrera judicial, el acceso a la judicatura, los controles disciplinarios penales o las indemnizaciones civiles y esa serie de cosas, ¿no? Hay una parte, digamos, sistémica o ambiental que tiene mayor importancia que el intento de decirle al juez que tiene que aspirar a la justicia, aunque una cosa no excluye a la otra y no son incompatibles. Sí. Yo te haría una pregunta. Me acuerdo, Jorge Malen escribió hace mucho tiempo un artículo que se titulaba ¿Pueden las malas personas ser buenos jueces? Y me acuerdo que antes de publicarlo, vino a Alicante, tuvimos con él un seminario. A comienzo, su tesis era que sí, que las malas personas pueden ser buenos jueces. Se refería a Bacon y, en fin, a algunos otros. Pero después del seminario, él que cambió. Y entonces puso en ese artículo que se publicó en Doxa que no, que realmente las malas personas no pueden ser buenos jueces. A ver, ¿tú qué piensas? ¿Pueden las malas personas ser buenos jueces? Pues creo que depende de cómo definamos malas personas. Depende exactamente de cómo definamos eso. Una persona corrupta, integralmente corrupta, estructuralmente corrupta, tendencialmente muy corrupta, es decir, abierta, por ejemplo, a cobrar mordidas, sea por aprobar a un alumno un examen, o sea por emitir un fallo, no puede ser buenos jueces. Malas personas, en otro sentido, digamos, con un carácter poco agradable,
con conductas que socialmente sean discutibles, ese juez que todos los sábados se emborracha, pues no es mala persona para mí. Por eso digo, o ese juez que tiene ciertas miradas pecaminosas con hombres o con mujeres. Bueno, no es el ideal del juez ni el que más favorece la buena imagen de la judicatura, pero yo creo que puede hacer buenas sentencias y muy bien argumentadas. Y a esto habría que darle la vuelta. ¿Pueden buenas personas ser muy malos jueces? Aún con intenciones beatíficas, yo creo que esas buenas personas pueden hacer muy malas sentencias. Pueden ser técnicamente muy malos jueces. Entonces, una mala persona puede ser técnicamente muy buen juez, una buena persona puede ser técnicamente muy mal juez, y una persona corrupta, o lo que decimos, una persona indecente, no puede ser un buen juez, porque no va a considerar los argumentos, sino otros intereses. Bueno, se nos ha llegado el tiempo, terminado la entrevista, y quiero, para concluirla, cerrarla, preguntarte simplemente, ¿en qué estás trabajando ahora y cuáles son tus principales preocupaciones? Preocupaciones, diríamos, teóricas. Y con esto damos por concluida la entrevista. Bueno, mis preocupaciones teóricas en dos palabras, ¿no? O más que preocupaciones, lo que me gustaría que pasara. Me gustaría mucho que la teoría de filosofía del derecho de estos tiempos se desarrollara en la diversidad, no hay otra manera, y en la polémica, pero con importantes puntos de confluencia. Yo creo que tenemos que trabajar para defender, sin margen de dudas, más allá de las buenas intenciones de cada cual, el tipo de teoría de filosofía del derecho que más útil pueda ser para defender las libertades que tenemos en nuestro medio, el tipo de sistema jurídico y de constitución que tenemos, los derechos fundamentales, etc. Y luego, pues que el debate sobre las herramientas sea un debate en el marco de los acuerdos claros sobre esos fines. No es que haya mala intención en ninguna parte, creo que hay demasiado desconcierto, y yo ahí estoy muy a favor, y sé que hablo con alguien, contigo Manolo, que está de acuerdo en esto. Tenemos que recuperar el derecho, con una definición más estricta o más amplia, pero tenemos que recuperar el derecho frente a los populismos, frente a la manipulación y frente al retorno de los viejos fantasmas. Y estoy convencido, y comparto contigo esta idea también, de que tenemos mucha responsabilidad en eso los juristas, mucha responsabilidad los profesores y muchísima los teóricos y filósofos del derecho, igual que los filósofos políticos, por ejemplo. ¿No? Eso es lo que me preocupa, y esa es la aspiración. ¿En qué estoy ahora mismo? Bueno, estoy preocupado porque al cambiar de mes tengo que empezar a hacer un trabajo sobre, volviendo a mis temas de responsabilidad civil, y para volver a pelearme con ese profesor que quiere pegarme siempre que critico sus teorías y que se llama Fernando Pantaleón, porque me han encargado un trabajo sobre imputación objetiva y comisión dolosa del daño civil, porque esa es una afición, ¿no?, del derecho de daños que tengo yo aparte, por fuera de la filosofía del derecho estricta, y quiero ver si logro hacer un trabajo digno que no le permita a mi rival pues abusar de mí de un modo muy, muy ostensible. Bueno, muy bien, pues muchas gracias y damos por concluida este episodio.